¿Sería miedo o sería...? Bueno, no sé, por lo menos dar una explicación. Yo tengo mi propia teoría y me ha costado muchísimo. ¿Cuál es la teoría de Fernando Berrocal? Yo creo que había complicidad en altos mandos de la fuerza pública y me duele mucho decirlo y en ciertos sectores del país y lo peor de todo es que estos 6 años me han dado la razón porque resulta bueno, si antes teníamos a los carteles colombianos, ahora tenemos a los carteles colombianos y los carteles mexicanos metidos. Yo salgo del ministerio y se derrumba completamente en los siguientes 2 años. Y la policía fronteriza y todo aquello que se ve eliminado. Cerraron la policía fronteriza, pero ¿cómo puedo yo entender? Es que yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo, en fin, en estas épocas de transición, y pregunto, bueno, ¿y cuántos hombres tenemos en la frontera? Tenemos un país de fronteras abiertas, en el sur con Panamá y en el norte con Nicaragua. Yo restablezco a la policía de fronteras, hago un esfuerzo enorme por controlar las fronteras y la primera decisión que toma la persona que me sucedió es desmontar la policía de fronteras y ahí sigue desmontada la policía de fronteras, ahora han hecho alguna cosita. Bueno, y se derrumba en los siguientes 2 años, que es la segunda etapa, porque yo digo que hay 2 gobiernos de Oscar Arias, el de los primeros 2 años y el del final, por lo menos en materia de seguridad. Se derrumba completamente la lucha contra el narcotráfico. Doña Yanina del Vecchio. Sí, claro. Y después viene doña Laura y nombra al señor Tijerino, y lo vuelvo a decir porque lo he dicho públicamente, Tijerino fue como una especie de huracán que pasó por este país. Pero fue como una nube. Al principio yo recuerdo a muchos medios de prensa, de radio y televisión, planteándolo como la gran estrella del gabinete. Volvemos al tema que usted planteaba antes, que los gabinetes ya no son como antes. Hago un esfuerzo enorme por controlar las fronteras y la primera decisión que toma la persona que me sucedió es desmontar la policía de fronteras y ahí sigue desmontada la policía de fronteras, ahora han hecho alguna cosita. Bueno, y se derrumba en los siguientes 2 años, que es la segunda etapa, porque yo digo que hay 2 gobiernos de Oscar Arias, el de los primeros 2 años y el del final, por lo menos en materia de seguridad. Se derrumba completamente la lucha contra el narcotráfico. Doña Yanina del Vecchio. Sí, claro. Y después viene doña Laura y nombra al señor Tijerino, y lo vuelvo a decir porque lo he dicho públicamente, Tijerino fue como una especie de huracán que pasó por este país. Pero fue como una nube. Al principio yo recuerdo a muchos medios de prensa, de radio y televisión, planteándolo como la gran estrella del gabinete. Volvemos al tema que usted planteaba antes, que los gabinetes ya no son como antes. Bueno, pero resulta que no. Pero resulta que se termina de derrumbar la fuerza pública. Ahora, poquito, ¿verdad? Yo quiero reconocer y aprovecho esta oportunidad. En el área de seguridad, el que mejor trabaja es Mauricio Boraski. Ese es un hombre bueno, ese es un hombre competente, ese es un hombre capaz, ese es un hombre comprometido. Yo pienso a futuro, a algunos años más, que Mauricio debería llegar a ser fiscal general de este país. Es un hombre con formación y es un hombre que se ha tomado. Pero el Ministerio de Seguridad está desbaratado y eso es otra cosa. Una de las principales prioridades, gane quien gane las elecciones del 2014. El ciudadano lo reclama ya eso. Bueno, es estructurar integralmente ya el ciudadano no el puede tema decir, de seguridad. Ya no le puede aportar más el ciudadano sus reclamos sobre la necesidad de la seguridad. Bueno, es que es un tema nacional, es un tema de urgencia. ¿Cómo es posible que en esta Asamblea Legislativa no se pueden poner de acuerdo para reformar la Ley General de Policía, no se pueden poner de acuerdo para hacer las reformas al Código Procesal Penal que se necesitan, no se pueden poner de acuerdo para una política de mediano y de largo alcance que significa, igual a como este país puso en perspectiva el tema de la educación y se llegó a un porcentaje del PIB, pues por poner un porcentaje adecuado para seguridad. Porque aquí lo que va a pasar es que el que sea ministro de Seguridad en el 2014, repito, sea el partido que gane, va a tener que volver a comenzar de cero. Eso no puede ser. Eso no se vale. La seguridad tiene que ser un tema nacional, un tema de acuerdo, de consenso. Todos deberían ser así. Todos los ministerios deberían tener continuidad. Sí, pero seguridad más que otros. Pero qué interesante, porque resulta que estamos hablando de 3, 4 ministros de seguridad en 8 años, en 2 periodos, de un mismo partido, y ni siquiera el mismo partido tuvo la capacidad de mantener una línea sobre un tema tan delicado. Y pretendemos cuando cambian de partido, si lo haya.
No sé, pero hay muchos intereses, es un tema urgente, prioritario, abandonado. Los actuales jerarcas algo han puesto mejor que lo que se venía haciendo, pero el derrumbe de 3 años es terrible en la vida de este país en materia de seguridad. Bueno, Fernando Berrocal pasa esa etapa y decide ser precandidato en el 2010. Sí. Y evidencia en ese momento sus grandes diferencias con el presidente Arias y el ministro de la presidencia, Rodrigo Arias. Así es. Hizo un amigo en común y por ahí escribió alguna vez, es que, don Chico Morales, es que Fernando Berrocal quiere y desquiere. No, no es cierto. No es cierto. Y yo leí ese artículo de Chico Morales. No, es que Fernando Berrocal entiende la política de una forma distinta. Y yo, Claudio, creo que hay que estar preparado. Cuando uno llega a un ministerio y llega a un punto en que no se pone de acuerdo con el presidente, y en este caso no solo era contra el presidente, sino con su mano derecha, que era el ministro de la presidencia, porque se daba la circunstancia que eran hermanos, no tiene que irse para la casa. No tiene que irse para la casa. Mis diferencias con el presidente Arias o con don Rodrigo no están en el plano personal. Incluso, vea usted que se lo comentaba antes, hace unos 3 o 4 meses tuve una reunión con el presidente Arias. Él me pidió que habláramos y hablamos, y en las últimas semanas he conversado 2 veces con don Rodrigo y creo que, en fin, muchas de las digamos, de los dolores o de los resentimientos, porque tampoco es muy bonito que de pronto lo echen a uno del ministerio, ¿verdad? Y que tenga que salir uno a la calle a ver qué hace, ¿verdad? Ahora, esta reunión no ha sido para jalarlo hacia el movimiento arista. No, y eso y Rodrigo sabe. Usted va en esta segunda ocasión como precandidato también va a terminar esto. Y Rodrigo sabe, y el presidente Arias saben que las diferencias son políticas, son conceptuales. En materia de seguridad no estamos de acuerdo con el enfoque que yo creo que hay que darle al país. Pero en otros temas. Usted ha vuelto la voz disonante, pero creo que clara, y lo digo con toda sinceridad, de la crítica a lo interno del Partido de Liberación Nacional. Pero ¿cómo? Creo que hay mucho liberacionista que aprueba lo que Fernando Berrocal dice de lo que está pasando en el interno de Liberación y que reclama una depuración del Partido de Liberación Nacional. Pero Claudio, ¿cómo no va a estar en esa posición? Cuando sale una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, después de varias semanas, y el tribunal establece una investigación, como te digo, de varios meses, que hay faltantes enormes, se habla en el orden de los 400 millones de colones de la campaña del 2010, que hay violaciones al Código Electoral, que hay violaciones al Código Penal. Bueno, cuando Liberación Nacional nace de una revolución que tenía como meta la pureza del sufragio. Sí. Entonces, ¿cómo va a aceptar un liberacionista que ha estado ahí, que ha estado en esa trinchera, que como hablamos al principio entró ahí desde su juventud? Pero pareciera que en los partidos a veces el que critica es falto de lealtad, entre comillas, ¿verdad? Conmigo no van. Yo soy socialdemócrata, tengo esa visión de la política, estoy absolutamente convencido que primero Costa Rica, después los intereses de partido y después los intereses de tipo personal. Y hay cosas en las que está de por medio Costa Rica. O sea, yo quiero que el Ministerio Público defina la situación del jefe de campaña, del tesorero de la campaña, del gerente de la campaña del 2010 y que se diga claramente en primera página de los periódicos y en televisión si es o no es cierto que cometieron delitos en la campaña del 2010. Usted ha tenido un enfrentamiento fuerte con el presidente del partido, con don Bernal Jiménez, al respecto, ¿verdad? Sí, pero Bernal al final está de acuerdo conmigo y el día de la asamblea habló sobre el tema ético. ¿Cómo es posible que el tema ético no sea central al debate político? Sobre todo en un tema fundamental como es la utilización de fondos públicos en la administración y ejecución
de los distintos programas en la campaña política del 2010. Ese es un tema de fondo. Y la otra cosa, también yo pienso que el partido como tesis de fondo, viendo hacia futuro, con una visión de modernidad, yo no tengo diferencias y eso me cuesta que algunos sectores de la izquierda lo comprendan en este país y no lo entienden, pues no lo entienden. Yo estoy a favor de la apertura, Claudio. Yo estoy a favor de la inserción en economía internacional. Yo estoy a favor del Tratado de Libre Comercio. Bueno, yo también, yo me defino igual que usted, socialdemócrata. y soy socialdemócrata. Pero creo un Estado fuerte. Pero claro, no gordo. No gordo, y lleno de grasa, fuerte, con capacidad, músculo, con músculo, con capacidad de decisión. Como hablaba Rodrigo Facio, ahora que hablaba. Claro, con capacidad de intervención sobre el mercado. Un Estado que genere alianzas estratégicas, por ejemplo, con los agricultores, con los sectores productivos del país. Hay alguna gente que quiere que seamos una Albania. Sí, bueno, sí, claro, y yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces cuesta que la gente entienda, es que yo soy un socialdemócrata, pero desde una perspectiva reformista, desde una perspectiva que hace cargo la realidad del mundo en el que vivimos, y me alegra mucho que coincidamos, Claudio. ¿Quién a estas alturas puede plantear la sustitución de importaciones como la solución del problema de Costa Rica, el proteccionismo, las barreras arancelarias pero hacemos TLCs que quitan impuestos. Y cuando viene la reforma fiscal, no le damos espacio a las reformas fiscales. Entonces, algunos se siguen haciendo más gordos en su billetera. Pero es que la reforma fiscal la debía haber hecho el ministro de Hacienda de Óscar Arias cuando se acabó la plata que dejó don Abel Pacheco, Claudio. Porque en los primeros, don Abel no hizo muchas cosas, pero dejó fondeada la hacienda pública. Esa es la verdad. Durante los primeros 2 años, la administración Arias montó el programa Avancemos sobre la platica que había dejado don Abel. Al final de los 2 años, esos fondos se acabaron. Claro, en esos 2 años se hizo un gran trabajo, se focalizó la lucha contra la pobreza extrema, se estableció Avancemos y reducimos al 16.5, del 20 al 16.5 la pobreza extrema en Costa Rica. Pero la plata se acabó. Y Guillermo Zúñiga, en ese momento, ministro de Hacienda, debía haber informado al gabinete la realidad tal y como era. Y no lo que le informó. Y entonces seguimos navegando y al final de la administración, y eso es la verdad, don Óscar Arias le entrega a doña Laura Chinchilla el país con el déficit fiscal más alto de América Latina, en el 5.5. Un déficit inmanejable, pero es porque la reforma fiscal no se hizo a la mitad del gobierno de don Óscar. Y porque las cifras que se nos presentaban... Bueno, don Óscar dice que es que no podía comerse 2 broncas a la vez, el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y la reforma fiscal. Creo que tenemos que tomarnos otro vino, Fernando, porque al final el tema que estás planteando yo no creo eso. Yo creo que Óscar Arias... Vea como mi posición con los Arias es compleja. Yo creo que Óscar Arias tiene suficiente liderazgo en este país para haberse comprado la pelea del Tratado de Libre Comercio y para haberse comprado por responsabilidad ante la historia el tema de la reforma fiscal. No lo hizo. Sí. Y se descalabró toda la política social. Bueno, queda pendiente otro vino. Agradecerte la presencia aquí en Noche Sin Tregua y al televidente esperarlo en 8 días con otro programa más de Noche Sin Tregua. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Es que es muy complejo. Es que es rico la vehemencia.